Esta es la parte B del resumen muy pequeño del álbum de fallas. Este tiene que ver precisamente con la parte de engranes a manera de introducción a un material futuro que va a tener que ver con los métodos de cálculo para determinar resistencia. Primero es importante separar una falla contra la que se puede diseñar de una falla que simplemente va a ocurrir por razones fuera de nuestro control. Una caja de cambios como la que se ve en la imagen o un sistema de reducción cualquiera que use engranes eventualmente se va a fatigar, ya sea se va a fatigar la base de los dientes, puede ser que se fatigue la superficie, que es contra lo que uno puede diseñar, pero hay muchísimas potenciales causas de que los dientes pues nada se rompan, no necesariamente por fatiga o por desgaste, simplemente un golpe, cualquier otra eh, posibilidad puede transcurrir por ahí. Entonces, tan es así, hay tantas diferentes fallas que hasta hay una norma, la norma ISO 10825, que es únicamente para clasificar, para darle nombre a las fallas que muestran los engranes, o mejor dicho, los dientes de engrane, no necesariamente el cuerpo completo del engrane, sino está centrado en los dientes. Entonces, hay muchísimas diferentes tipos de falla clasificadas por esta norma em, que básicamente se pueden agrupar en estas 6 categorías que ustedes ven por ahí. Entonces, esas categorías, esos nombres, no nos van a ayudar a determinar la causa de la falla, son simplemente, como decir, un glosario gigante para darle nombre. Lo que sucede es que esto también le ayuda a uno, como ingeniero, a acercarse un poquito más al posible origen. Ya determinarlo, certificarlo, ya es otra cosa, pero por lo menos eh, uno sabe un poco de qué es lo que está hablando. Esta norma es muy vieja, es de 1995, pero recibió una revisión en el 2019 por parte de la ISO y ellos dijeron, no, la norma está bien en este momento, sigue vigente esta. Entonces, para efectos prácticos, pues esa norma de 1995 por el momento sigue vigente y probablemente la vuelvan a revisar como en 2023 y ahí pues probablemente lo volverán a revalidar para más tiempo, pero eso son otros 100 pesos. Nos concentramos en los tipos de falla generales que uno puede encontrarse en engranes. La intuitivamente más inmediata es la fatiga en la base. Precisamente hay un filete, es un concentrador de esfuerzos, quiera uno que no, y ahí va a nacer y va a crecer una grieta precisamente en dirección de lo que aparece en el diente que está medio roto, digamos, en la dirección que ustedes ven ahí, como hace una especie como de arco de círculo y eventualmente revienta todo el diente. Ahí fue simplemente casualidad que pudieron detener la transmisión en un momento tal que no se había roto por completo el diente. Entonces una imagen muy tipo libro de texto de qué es la fatiga en dientes. Se ve el lado derecho, un diente completamente roto, no está, está ausente, obviamente, que está en proceso, y el siguiente que por el momento se salvó. Esa es más como el tipo de falla que ocurre en falla dúctil, materiales dúctiles, pero recuerden que aunque se trate de un material dúctil, la falla por fatiga es inherentemente una falla frágil. De hecho, esto es una falla en material frágil, ahí se puede ver precisamente de la geometría, que este, no hay copas y conos, sino que eso fue decididamente una ruptura instantánea y aún así sigue esa forma de como curva
de lo que está transcurriendo por ahí. Entonces esto pues igualmente es ruptura en la base, ese acabado como gris es que él tiene, es evidencia de que la falla fue por fatiga y además esa geometría que ella tiene, que no es muy lisa, no muestra líneas de playa, este, también implica que el material no era especialmente homogéneo, o sea, a ratos era un material tal vez de no muy buena calidad. Nada más como para darse una idea de exactamente qué es lo que está ocurriendo a nivel microscópico, no molecular, sino a nivel de tamaño de grano, a nivel de grano. Ahí está una grieta de estas, una grieta de fatiga, que va creciendo. Esto es microscópico, obviamente no se va a poder ver a simple vista. Y ahí se ve pues cómo esa grieta está propagando y va sacando otros ramales de grieta y ella va cambiando dirección, formando como esa especie como de arco de círculo. Esta geometría es un poquito más usual en instalaciones industriales. Se trata de un engrane helicoidal y vean que a pesar de la forma más compleja del diente, pues se ve muy clarito dos cosas. Primero, el origen de la falla, justo ahí, las líneas perpendiculares al diente van señalando, donde van intersecándose con las líneas de playa, van señalando hacia el punto en la superficie donde se originó la grieta y ella fue creciendo poquito a poco, o sea, por fatiga, penetrando en el diente, penetrando en el material, hasta que el diente estaba lo suficientemente débil como para que simplemente se rompiera. Noten que dentro del diente hay estructuras tipo copa y cono, pero dentro del diente, ya más cerca de la superficie, vean que la rotura cambia de geometría, es muchísimo más lisa. Claro, ahí es donde estaba el tratamiento superficial, el endurecimiento superficial del diente, que pudo haber sido un tratamiento térmico, o en otros casos podría haber sido un cementado, un extrudado. El asunto es que se ve muy claramente la diferencia entre el material interno relativamente dúctil y el material de la superficie relativamente frágil. A veces, si ese tratamiento no fue el adecuado, a veces la ruptura, en lugar de seguir hacia adentro, hacia el material, penetrando en la parte dúctil del material, perdón, a veces como que se descascara esa superficie endurecida. Y entonces la forma de la superficie de falla es notoriamente diferente, es casi que paralela a la superficie del diente. Entonces esto no es, o sea, sí es una falla por fatiga, pero no es una falla contra la que uno pudo haber diseñado. Porque vean que esto es el material, o mejor dicho, el tratamiento superficial que no fue hecho con el cuidado necesario para que las propiedades del material y los esfuerzos residuales fueran tales que pudiera comportarse como una masa sólida. Todo esto es fatiga que nace en la base del diente. Eso es un tipo de falla. El otro tipo de falla es la picadura superficial, como la que ustedes pueden ver por acá. Entonces, estas son picaduras bastante grandes. Precisamente la idea de escoger estas imágenes era para que se vieran esas picaduras en comparación con el engrane, pero ellas empiezan a aparecer mucho antes. Se pueden ver a simple vista, pero sí las picaduras tienen un diámetro medio, son como unos pequeños cráteres, como 0.3, 0.6, 1 milímetro de diámetro aproximadamente. Pocas veces se vuelven así ya mucho más grandes como las que pueden ver acá, que tienen 2 o 3 milímetros de diámetro algunas. El caso es que esta picadura em, es una fatiga en la superficie. Como pueden ver en estas dos imágenes, el engrane pues está sano, puede seguir transmitiendo potencia, pero lo va a hacer
con un poco más de ruido, no lo va a hacer de manera muy uniforme, y el lubricante va a estar eh, alojando todas estas partículas. El lubricante va a tener un montón de partículas metálicas sin corrosión que van a ser precisamente evidencia de que ya hay picadura ahí presente. A nivel microscópico, no necesariamente microscopio electrónico, pero a nivel de microscopio, pues las picaduras, como pueden ver, tienen en promedio forma de cráter, pero si uno ya las pudiera ver así de cerca, entonces uno ve que lo que son fronteras de grano, son precisamente por donde se debilitó el material cerca de la superficie y lo maltrató lo suficiente como para que esa primera capa a nivel local pudiera salir despedido. Esto es picadura legítima. Este otro tipo de falla no es picadura, parece picadura. Esta picadura profunda no es fatiga superficial, sino que tiene que ver con un mal tratamiento térmico. Entonces, como pueden ver en esta imagen especial, son los mismos dientes, solo que separados por apenas 250 horas de operación desde que estaban nuevos. Entonces, ahí ustedes pueden ver primero picaduras chiquititas que no debieron ocurrido en tan poquito tiempo, para empezar, pero que se descascaró por completo, pero no muy profundo. Esa sección descascarada tiene menos de medio milímetro de profundidad. Eso es una profundidad muy similar a la profundidad del tratamiento térmico, en este caso que siguió ese engrane o ese diente de engrane. El asunto es que había alguna parte del material, o alguna irregularidad en composición, algunas incrustaciones de grafito, de elementos de aleación, o simplemente se generaron esfuerzos residuales en el proceso de manufactura o en el proceso de acabado tales que simplemente se desprendió buena parte del material que estaba uniendo el interior del diente con la superficie, o sea, la parte endurecida, la parte no endurecida. Entonces, flexionó esas interfaces y simplemente se deshojó una sección grande. Entonces, esto no es una picadura, esto es muy grande. Esos dientes tienen aproximadamente 1,5 centímetros de altura cada uno. O sea, tienen como 5 o 6 centímetros de ancho. Entonces, eso no es una picadura, eso es simplemente un defecto de manufactura muy serio. Insisto, esto no es algo contra lo que uno puede diseñar. Uno puede diseñar contra picadura, contra flexión, pero eso es asumiendo propiedades del material. Uno no puede diseñar contra un mal tratamiento térmico, contra un mal recocido, contra algún maltrato que sufrió el diente, un golpe o algo así. Por ejemplo, si alguna pieza cae ahí, algún contaminante, alguien estaba desarmando, cayó ahí un balín de un cojinete, una tuerca o una herramienta, pues obviamente no se puede diseñar engranes contra eso. Entonces, cuando el daño se debe a eso, a algún agente externo, los dientes, pues obviamente no solo no se dañan de manera uniforme, sino que lo hacen muy probablemente eh, de forma, de forma catastrófica. Y si el material es suficientemente dúctil, pues va a exhibir este comportamiento. Va a parecer así como si fuera de mantequilla maní, de queso, pero no a lo largo de todo el ancho, sino en ciertos lugares, como si se hubiera estado moliendo piedras. Este otro es algo que ocurre bastante, también es fácil de confundirlo con picadura, pero definitivamente no es el caso. Vean que los 4 engranes pertenecen a la misma transmisión y pues se usan, aunque no simultáneamente, sí en la misma máquina. Entonces, como pueden ver, hay 4 engranes, 5 si uno cuenta el que está casi oculto ahí al lado completamente a la izquierda, pero el primero que aparece en su ancho completo, vean que tiene algunas como raspaduras, tiene una parte un poco más cafecita de un lado que de otra,
pero eso es simplemente lubricante que estaba ahí remanente. El siguiente, el que está azul, todo doblado y desastrosamente raspado, igual que el último, el cuarto, ellos no tienen daño por picadura. Ese daño fue porque el engrane compañero a esos dos estaba desalineado. Entonces esa desalineación respecto a él no solo lo maltrató extra, sino que sobrecalentó el lubricante, ¿verdad?, por acción friccionante directa, y eso le dio ese acabado azul, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquier, sobre todo los aceros, ¿verdad?, que toman ese color, fue que se sobrecalentaron y sobrecalentaron bastante, o sea, ya llevándolo a temperaturas prácticamente de recristalización. Entonces, ese patrón de desgaste sesgado no es tan irregular como el de que vimos antes, ¿verdad? Que una herramienta, una pieza cayó ahí mientras la transmisión estaba funcionando. Este es más un sobrecalentamiento o un desgaste por mala alineación de los ejes o de los engranes, o que uno de los engranes estaba excéntrico por estar mal fabricado o algo por estilo. Otra posibilidad es que ni siquiera aguante, sino que se rompa por completo el engrane por desalineación. Vean qué interesante este caso en donde la mitad del engrane está perfectamente sano y la otra no, en dos sentidos. Una, que pues obviamente está roto el engrane, y la otra es que vean que la mitad derecha del engrane está con un montón de corrosión. Precisamente ese engrane está trabajando con relativamente poco lubricante, era insuficiente la lubricación, y entonces la presencia de esfuerzos acelera los procesos de corrosión. Eso que ustedes ven ahí no es aceite quemado, eso que ustedes ven ahí es corrosión como la que aparece aquí. Esto ya es un engrane que pues se operó un tiempo sin lubricante, em, pero más que eso, esto es un engrane que después de la falla la pieza se limpió analíticamente para que se pudiera ver bien exactamente dónde estaba el óxido, y como pueden ver, la mayor cantidad de oxidación está en la base de los dientes, donde los esfuerzos son mayores. Entonces, de nuevo, esto es ludimiento, esto es corrosión acelerada por la presencia de esfuerzos. Eh, ¿Por qué los esfuerzos eran altos? Bueno, eso es otra cosa, pero en este caso es evidente que si eso pasa, es que no había lubricante o no había lubricante suficiente. Esos esfuerzos, aunque sean suficientemente bajos como para que no se rompa el diente, igual van a acelerar los procesos de corrosión normales. En engranes, como cualquier otro rotor, uno trata de ahorrar material, trata de reducir peso y sobre todo trata de garantizar que el tratamiento térmico que reciba la pieza sea uniforme. Entonces muchas veces por eso esa combinación de razones es que se usan aros, ya sea con rayos o aros llenos, como la que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, para que sea más fácil controlar el tratamiento térmico y también este, ahorrar un poco de material, ahorrar un poco de peso que tenga que tener esa pieza. El asunto es que si uno lo debilita demasiado, para las velocidades de operación que tiene, pues eso se va a romper y no va a ser culpa de un mal diseño de los dientes, va a ser un mal diseño del aro, del cuerpo. Entonces, en el caso de aros con rayos, como la imagen de la derecha, entonces seguramente esa ruptura va a ocurrir en el término de los aros y es por sobrevelocidad. Imagínense esa aceleración centrípeta que hay que estar compensando, ¿verdad?, para que eso pueda moverse, y también va a haber vibraciones que van a tender a fatigar precisamente esos puntos en donde se une con los aros. En el caso de un aro lleno, como el de la imagen de la izquierda, no hay ese proceso de flexión
que ocurre donde terminan los rayos, sino que es flexión pero lateral. Entonces, esa, ese engrane, ¿verdad? Trata como de flexionarse como una tortilla, batiéndose al viento, y entonces eso es lo que lleva a ruptura. Eso ocurre de nuevo cuando se llega a una velocidad demasiado alta y entra en un proceso de resonancia lateral, se revienta efectivamente la pieza como les aparece ahí. Otra vez, contra esto no se puede diseñar el diente, contra esto es uno el que tiene que diseñar bien el aro. Hay fallas contra las que no se puede diseñar, simplemente ahí es algo que puede ocurrir, un trabonazo, un mal uso, un golpe, puede llevarse varios dientes de un solo y no es cuestión de hacer los dientes más grandes, eso fue mala operación o mala suerte, simplemente fue una falla que ocurrió. Entonces, algo que uno tiene que saber reconocer. Muchas veces cuando esto ocurre, son muchos dientes los que se quiebran. Digamos, cuando es por fatiga, se quiebran unos cuantos dientes y entonces la transmisión deja de funcionar. Si es por picadura, bueno, entonces la transmisión empieza a hacer más ruido, aparecen partículas metálicas limpias en el lubricante. En este caso, ¿no? En este caso, cuando es por un golpe, un entrabamiento, muchas veces se dan por lo menos 5 o 6 dientes en cada una de las ruedas que se encontraron, pues, trabadas por algún efecto. Entonces ahí la transmisión, pues obviamente es una falla catastrófica y no va a seguir funcionando. Otro más de estos es cuando hay migración de elementos de aleación. Puede ser que la transmisión esté funcionando bien, esté funcionando según esté diseñado, pero después de mucho tiempo puede ser que pasen elementos de aleación de un engrane a su engrane compañero. Sobre todo, eso va a ser importante, sobre todo cuando los engranes son materiales diferentes o están hechos, digamos, los dos pueden ser de acero, pero uno de ellos con elementos de aleación que no tiene el otro. Entonces, esa migración, digamos que se haga como por difusión, digamos, lo que hace es que altera un poquito el tamaño y altera la composición de la aleación y por ende van a cambiar sus propiedades mecánicas, su resistencia. Entonces, en este caso pueden ver el tornillo de acero que vean que está cubierto de, en algunas partes, en su punto de contacto con su engrane compañero, que es una rueda de bronce. Entonces, que el lubricante, en este caso una grasa, no mantuvo esas superficies separadas lo suficiente como para que esto no ocurriera. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa? Y él tiene un poquito más de material. Sí, pero es que ese material viene de algún lado, viene de su compañero. En este caso el compañero es un engrane globoidal de bronce y como pueden ver, esos agujeros no son picadura por contacto superficial, son simplemente que se fue llevando por rozamiento directo, el tornillo se fue llevando el material de la rueda hasta el punto de desgastarla lo suficiente como para que no pueda seguirse usando. Em, Evidentemente, entre mejor seleccionado haya sido el lubricante para tal efecto, entonces esto va a pasar más lento. Si por mala suerte la transmisión, en este caso tornillo rueda, se quedara sin lubricante o si el lubricante es demasiado poco viscoso para poder sostener bien la condición de lubricación, entonces esto va a ocurrir no en cuestión de meses de operación, va a ocurrir en cuestión de minutos de operación y obviamente arruina sin posibilidad de reparación el engrane de la rueda. Habría que cambiarlo por completo. Este es un caso extremo porque recuerden que las transmisiones por tornillo y rueda son muy ineficientes. Ellas tienen a lo más un 80% de eficiencia. Esto es un caso extremo, em, pero eso también ocurre en cualquier engranamiento que no sea engranes rectos. Cualquier engranamiento
que tenga algún grado de sesgo en los dientes, engranes helicoidales, engranes cónicos espirales, como el que se muestra en esta imagen, van a tener un pequeño grado de deslizamiento respecto de su compañero. Entre más pequeño el ángulo de hélice, pues obviamente mucho menor va a ser su efecto, pero no quiere decir que no ocurre. Entonces, sí hay que tener en mente que en engranes helicoidales, aunque la mayor interacción entre dientes es la rodadura, va a haber un poquito de rozamiento y eso se va a exhibir en los patrones de desgaste que uno no va a ver ni se espera ver en engranes rectos, por ejemplo, o en cónicos rectos, pero sí van a aparecer por acá. Entonces las picaduras van a tener una especie de sesgo parecido a lo que se ve en esta imagen. Las picaduras están como alineadas en una cierta dirección. Esa es la dirección de ese pequeño y muy lento rozamiento, que a veces lo llaman fretting, también parecido al ludimiento que es por corrosión. Tiene un poquito de direccionamiento, pero tiene que ver con la geometría. Por supuesto, hay casos en donde simplemente la transmisión está avisando que está fallando y a nadie le importa y a nadie le preocupa hasta que se traba y deja por completo de funcionar. Este es el caso obviamente inaceptable de una transmisión por tornillo y rueda que se operó en seco durante mucho tiempo. Entonces, no solo está completamente inutilizado el tornillo por corrosión, sino que precisamente ahí se puede ver una de los trozos de tornillo que finalmente lo que hicieron fue trabar la transmisión, donde está faltante. Entonces eso es básicamente descuido, es no poner atención a la máquina, al contorno y en general a la cultura de remiendo, de no lo reparo hasta que se rompa, que a veces hay en algunas organizaciones. En suma, espero que su café no lo estén tomando de esta manera.